Algunas traiciones vienen con un cuchillo. La mía llegó con una llamada de mi propio hijo un martes por la mañana mientras tomaba café en un porche que él creía que ya me había arrebatado. Se equivocaba. El teléfono sonó a las 8:14, su nombre en la pantalla. Contesté, papá, hemos tomado una decisión. Vamos a poner la cabaña en venta. Tienes que irte de la propiedad de los Kettner antes de que termine el mes. Pero antes, mi nombre es Jude Logan, tengo 71 años, soy ingeniero civil jubilado y padre de 2 hijos a quienes crié con cada centímetro de mis manos. Me mudé a Cedarville, Wisconsin, en 1982, el mismo año en que me casé con mi difunta esposa, Renaa. Compramos una modesta casa de 2 plantas en Harmon Ridge Road, criamos a los chicos allí, enterramos a un perro llamado Chester en el patio trasero y construimos algo que la mayoría de la gente anhela toda su vida, una vida que realmente sentíamos como nuestra. Pero esta historia no trata sobre esa casa. Esta historia trata sobre 2 lagos, 2 cabañas y un hijo que se volvió demasiado ambicioso demasiado rápido y olvidó que su padre no solo construía cosas, sino que las planeaba. Bienvenidos a la venganza cruda de papá. Pónganse cómodos porque esta historia los llevará a otro lugar. Denle a me gusta y dejen un comentario contándome desde donde la están viendo. La primera cabaña, la que todos conocían, estaba en el lago Kettner, a 22 kilómetros al noroeste de Cedarville, justo después de los silos de grano en la Ruta 9. Compré ese terreno en 1993 por $32,000, lo que en aquel entonces me pareció una apuesta arriesgada. Renaa pensó que había perdido la cabeza. Le dije, dale 20 años. Puso los ojos en blanco y me dio un sándwich. Eso sí que era amor. Construí esa cabaña con mis propias manos durante 3 veranos. Brad tenía 9 años el primer verano. Tim tenía 6. La cabaña del lago Kettner se convirtió en el punto de referencia de la familia. Cada 4 de julio, cada inicio de temporada de caza de venados, cada fiesta de graduación y fin de semana de cumpleaños que necesitaba un lugar donde respirar. Cuando Renaa enfermó en 2014, pasamos allí su último verano bueno. Brad y Tim venían todos los fines de semana. Nos sentábamos en el muelle. No hablábamos mucho. No hacía falta. Cuando Renaa falleció en 2015, esa cabaña se convirtió en algo sagrado para mí, un lugar donde aún podía oírla reírse del agua. Lo que nunca les conté a los chicos, lo que nunca le conté a nadie, fue que 6 meses después del funeral de Renaa, compré una segunda propiedad. Pero ya hablaremos de eso. Para 2023, Brad tenía 39 años, se había divorciado una vez y se había vuelto a casar con una mujer llamada Kelsey, que tenía gustos caros y una habilidad especial para gastar dinero que aún no había ganado. Tim tenía 36 años, el bondadoso Tim, más blando que Brad, el tipo de hombre que se deja llevar porque el desacuerdo lo incomoda. Amaba a mis hijos. Quiero dejar eso claro. Los amaba como se ama algo que se ha construido desde cero. Pero había visto a Brad cambiar con los años, lentamente, como el óxido en una cerca. No te das cuenta hasta que todo está en peligro. Empezó a hablar de bienes en acción de gracias, empezó a preguntar por mis planes con demasiado entusiasmo, empezó a dirigir las conversaciones hacia mi propiedad como si ya hubiera hecho los cálculos. Lo noté. Simplemente no dije nada. Ese noviembre, lo suficientemente fresco como para llevar chaqueta, una de esas mañanas de Wisconsin donde la niebla se posa sobre los campos como si pagara alquiler. Mi teléfono ya había dado el golpe a las 8:14 de la mañana. Pero lo que aún no te he contado es todo lo que llevó a ese momento, todo lo que hizo que Brad Logan fuera lo suficientemente valiente como para llamar a su padre de 71 años con una fecha límite. Comenzó 2 días antes. Brad llamó un domingo. Su voz tenía ese tono, el cuidadoso, el que usaba cuando estaba a punto de decir algo que había ensayado. Hola, papá. Casual. Demasiado casual. Brad. Tomé un sorbo. ¿Te has levantado temprano? Sí. Escucha. Se aclaró la garganta. Ese carraspeo, había conocido ese sonido desde que tenía 16 años y tenía algo que confesar.
Chem y yo hemos estado hablando. Aquí vamos. De acuerdo, dije, ¿sobre qué? Sobre la cabaña. Pausa. La casa de los Kettner. Dejé mi café, lentamente. ¿Qué pasa con eso? Papá, mira, tiene 71 años. Está solo allí casi todos los fines de semana. Los impuestos a la propiedad han subido. El mantenimiento, quiero decir, ¿cuándo fue la última vez que reemplazaste esa sección del muelle en el lado este? La primavera pasada. Cierto, pero, papá. Mi voz era inexpresiva. Di lo que estás diciendo. Otro carraspeo. Chem y yo creemos que es hora de venderlo. ¿Crees que es hora? Repetí. Tiene sentido desde el punto de vista financiero, papá. El mercado allí está por las nubes ahora mismo. Teníamos un tipo, un agente inmobiliario, Mark Benson de Pewaukee. Cree que podríamos conseguir 380, tal vez 400,000 por él. Teníamos un agente inmobiliario. ¿Cuándo hablaste con un agente inmobiliario, Brad? Silencio. Brad. Solo queríamos obtener información antes de presentártelo, para que tuvieras una visión completa. El panorama completo. Mi hijo consiguió un agente inmobiliario antes de obtener mi permiso. Piensa en eso. ¿Y quién está de acuerdo con esto? Pregunté. Sí, papá, ambos pensamos. Pásamelo. ¿Qué? Pásame a Jem. Arrastre de pies. Voces amortiguadas. Luego Jem, más bajo, ya disculpándose antes de decir una palabra. Hola, papá. Jem. ¿Esta es tu idea? Quiero decir, lo hablamos juntos. Eso no es lo que pregunté. Una larga pausa. Brad lo mencionó primero, pero creo que, quiero decir, financieramente podría estar bien, volví a tomar mi café. Ya he escuchado suficiente. Papá, no seas así. Solo estamos tratando de cuidar de te llamo luego. Papá. Colgué. Me senté en ese porche durante 40 minutos, solo yo, el cuervo y ese silencio pesado, de esos que te oprimen el pecho. ¿Estaba enfadado? Todavía no. ¿Me dolía? Hijo, estaba destrozado. Tenía 71 años y mis hijos me habían traicionado, habían contratado a un agente inmobiliario y habían decidido qué hacer con algo que yo mismo había construido con mis propias manos. Pero hay algo sobre tener 71 momento que nadie te cuenta, dejas de reaccionar y empiezas a responder. Hay una gran diferencia. Entré, me preparé una tercera taza de café que no necesitaba, me senté a la mesa de la cocina en Harmon Ridge Road y abrí el cajón de abajo, el que Rená solía llamar mi cajón de los asuntos serios porque nunca salía nada bueno ni agradable de él. Saqué una carpeta de papel manila. Dentro de la carpeta había una escritura. No la escritura del lago Kettner, los chicos ya la conocían. Esta escritura tenía una dirección diferente, un lago diferente, una historia completamente distinta. La leí despacio, aunque me la sabía de memoria. Sonreí por primera vez en toda la mañana. 2 días después llegó aquella llamada a las 8:14. La voz de Brad, tranquila, decidida, la voz de un hombre que creía haber ganado ya. Papá, hemos tomado una decisión. Vamos a poner la cabaña en venta. Ya hemos firmado con Mark. Tienes que desalojar la propiedad de los Kettner antes de que acabe el mes. Una breve pausa. Haremos esto contigo o sin ti. Dejé que el silencio se prolongara lo suficiente como para resultar incómodo. Entonces dije, Brad, ¿desde qué cabaña crees que te estoy llamando ahora mismo? Hay un tipo particular de silencio que no es vacío, sino cargado, como la respiración contenida antes de un accidente automovilístico, como los 3 segundos entre el relámpago y el trueno cuando no está seguro de cuán cerca va a caer. Ese fue el silencio que Brad me dio después de que le pregunté desde qué cabaña estaba llamando. Conté. 1, 2, 3. Papá, ¿qué haces? Estás en casa de los Kettner. No dije eso. Entonces, ¿dónde estás? Estoy exactamente donde necesito estar, Brad. Me recosté en mi silla.
La madera crujió como lo hacen las cosas viejas, cómoda, sin prisas, estable. Adelante, enumera a los Kettner. Tú y Mark Benson de Pewaukee. Haz todo eso. Papá, no tiene sentido. Tengo mucho sentido. Simplemente no estás acostumbrado a escucharme. Hice una pausa. Hablaremos pronto. Colgué de nuevo. Que se quede con eso. Ahora, déjenme contarles sobre la segunda cabaña, porque aquí es donde la historia da un giro. En marzo de 2016, 6 meses después de enterrar a Rená, cuando el dolor aún estaba muy presente, salí a dar una vuelta en coche. Sin destino fijo, solo yo, mi camioneta, el tanque lleno de gasolina y Wisconsin haciendo lo que suele hacer a principios de primavera, lucir hermoso y desolador a la vez. Terminé a 69 kilómetros al noreste de Cedarville, pasando Oconomowoc, y luego el tramo de carretera comarcal donde los pinos son tan densos que bloquean el sol de la tarde. Me encontré a orillas de un lago llamado Garrison Lake, más pequeño que Kettner, más tranquilo, el tipo de lugar que no aparece en las revistas de viajes porque quienes lo conocen lo prefieren así. Había una propiedad en venta, un lote en esquina, ubicado en una elevación sobre el nivel del agua, lo cual, como cualquier ingeniero te dirá, es más importante de lo que la gente piensa. La estructura no era una cabaña, sino un albergue, con 3 habitaciones, chimenea de piedra y un porche que rodeaba la casa y daba al oeste, lo que significaba que cada tarde se podía ver la puesta de sol. La compré en abril de 2016 por 260,000 pesos. Rená y yo habíamos sido ahorradores toda la vida. Conducíamos camionetas usadas y nunca compramos nada que no pudiéramos pagar al contado. Esa era nuestra filosofía. Brad pensaba que era anticuado. Brad pensaba muchas cosas. Puse la propiedad de Garrison Lake Lodge en un fideicomiso irrevocable, al que llamé Fideicomiso Familiar Rená Logan, y yo misma fui la beneficiaria vitalicia. Un abogado de sucesiones independiente en Milwaukee, distinto al que conocía la familia, se encargó de toda la documentación. Solo le conté a una persona en este mundo sobre esa propiedad. Ni a Brad. Ni a Tim. Mi viejo amigo Walter Pruitt, registrador del condado jubilado, de 68 años, conocía los documentos de tierras como si fueran las escrituras, capítulo, versículo y consecuencia. Walter guardó mi secreto durante 7 años. Nunca preguntó por qué. Así es un verdadero amigo. Los chicos pasaron 7 años viniendo a la cabaña de los Kettner, preguntando por mis planes, mirando la propiedad como si fuera una herencia que ya les correspondía. Y durante todo ese tiempo, el verdadero premio estaba a 43 millas de distancia, en el lago Garrison, tranquilo, paciente, esperando, igual que yo. El anuncio salió un miércoles. Lo sé porque Walter me llamó. Jude. Su voz tenía ese tono, el que significa prepárate. La cabaña de Kettner Lake acaba de salir al MLS. Listada a nombre de Bradley Logan como copropietario. Precio de venta, $390,000. Exhalé lentamente. ¿Qué tan rápido? Ya tengo solicitudes para verla. El mercado está muy activo allí. Mark Benson es un buen agente. Podrían venderla en 3 semanas. Está bien, Walter, dije. Déjalo correr. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Jude, si cierran la venta. Entonces la cierran, Walter. Déjalo correr. Se quedó callado un momento. A veces eres un hombre frío, Jude Logan. Soy un hombre preparado, dije. Hay una diferencia. Quiero detenerme aquí y contarles algo importante sobre lo que Brad desconocía, lo que ninguno de los dos sabía. Sí, yo figuraba en la escritura de Kettner, como copropietario junto con los chicos, un acuerdo que establecí hace años pensando que simplificaría la planificación patrimonial. Lo que nunca les dije fue que la copropiedad en una escritura de propiedad en Wisconsin no significa que una de las partes pueda autorizar unilateralmente una venta. Se necesita que todas las partes firmen los documentos de cierre, todas las partes, es decir, yo. Mark Benson, el agente inmobiliario de Pewaukee, o no lo sabía o no se molestó en comprobarlo. Confió en la palabra de Brad de que la familia estaba de acuerdo.
Puso la propiedad en venta. Programó visitas. Recibió una oferta en 18 días. Una pareja de Naperville, Illinois, Tad y Connie Marsh, profesionales de unos 40 años que buscaban una casa de campo en Wisconsin para pasar los fines de semana. Buena gente, probablemente. Una transacción totalmente equivocada. La oferta llegó por $382,000. Brad me llamó, prácticamente vibrando a través del teléfono. Papá, tenemos una oferta. Una buena. 382 mm. Papá, $382,000. Te escuché, Brad. Necesitamos tu firma en él. Se detuvo. Pude oír los engranajes girando, la ligera vacilación cuando un hombre se da cuenta de que ha entrado en una habitación que tiene una forma diferente a la que esperaba. En los documentos de cierre. Ahí estaba. De verdad, dije. Papá, es solo una formalidad. Eres copropietario, así que necesitan todas las firmas. Es así como funciona. Lo dejé respirar un momento, dejé que escuchara sus propias palabras. Brad, dije finalmente, ¿recuerdas lo que te pregunté por teléfono la semana pasada? ¿Qué? Te pregunté desde qué cabaña pensabas que te estaba llamando. Papá, ¿qué tiene que ver eso? Todo, dije. Tiene que ver con todo. Te llamaré el jueves. Los Mars necesitaban una respuesta para el jueves. Llegó el jueves. Conduje hasta Milwaukee. Tenía una cita a las 11 de la mañana con mi abogado de sucesiones, Raymond Castillo, de 49 años, mexicano-americano de tercera generación, la mente más brillante en bienes raíces del condado de Waukesha, y un hombre que disfrutaba de una sorpresa legal bien elaborada como algunos disfrutan del teatro. Le expliqué todo el panorama sobre la mesa de conferencias, la propiedad de Kettner, la oferta, la llamada de Brad, la estructura de la escritura, todo. Raymond se recostó en su silla, con los dedos entrelazados, y me miró como un jugador de ajedrez mira un tablero a 3 movimientos del jaque mate. Jude, dijo lentamente, pusieron a la venta una propiedad que legalmente no pueden vender sin ti. Correcto. Y el comprador está sentado en el 382 esperando el cierre. Correcto. Y tu hijo lo llamó una formalidad. Sus palabras exactas. No una gran sonrisa, sino una pequeña y precisa. Y la propiedad de Garrison Lake, fideicomiso irrevocable. Fideicomiso familiar Ronald Logan, registrado el 14 de abril de 2016, Condado de Milwaukee. Inaccesible. Asintió lentamente. Entonces, ¿qué es exactamente lo que quieres hacer aquí, Jude? Junté las manos sobre la mesa. Quiero que esto llegue hasta la mesa de cierre, dije. Quiero que Brad le dé la mano a ese hombre. Quiero que Tim esté allí de pie con su chaqueta elegante. Quiero que Mark Benson extienda su carpeta llena de documentos. Hice una pausa. Y luego quiero que hagas una llamada telefónica. Raymond me miró fijamente durante un largo rato. Lo planeaste, dijo. Planeé la posibilidad, corregí. Hay una diferencia. Se rió, de verdad se rió. Jude Logan, eres un hombre verdaderamente aterrador. Soy un hombre preparado, Raymond. Tomó su bloc de notas. Muy bien, hablemos de esa llamada telefónica. El cierre estaba programado para el lunes, 3 de diciembre a las 9 de la mañana. La compañía de títulos era una firma llamada Lackland & Delafield. Oficina limpia, buen café, el tipo de lugar donde se mueven grandes sumas de dinero sin mucha ceremonia. Brad me llamó 2 veces durante el fin de semana para confirmar que estaba de acuerdo. Una vez para preguntarme si necesitaba indicaciones para llegar a la oficina, indicaciones para llegar a Delafield, a 40 minutos de mi casa. Pensó que estaba perdiendo la cabeza. Pensó que el viejo necesitaba indicaciones. Le dije que estaría allí. Llegué 12 minutos antes. Brad entró a las 9:53. Llevaba su chaqueta buena, azul marino. Tim estaba justo detrás de él, con las manos en los bolsillos, mirando a su alrededor como siempre lo hacía cuando se sentía incómodo.
Los Mars, Chad y Connie, ya estaban sentados, gente de aspecto agradable. Chad tenía un apretón de manos firme y la energía de un hombre que llevaba semanas esperando esto. Mark Benson estaba a la cabecera de la mesa con su carpeta, eficiente, listo. La oficial de títulos, una mujer llamada Paula Jennings, tenía los documentos apilados y organizados. Me senté en un rincón con mi café. Brad me vio y se relajó visiblemente. La tensión desapareció de sus hombros. De hecho, sonrió, esa sonrisa, la sonrisa de un hombre que cree que ya ha ganado. Papá. Cruzó la habitación, con la mano extendida. Me alegro de que hayas venido. Le estreché la mano. No me lo habría perdido. Entonces estamos bien. Estamos bien, Brad, dije en voz baja. Se dirigió a su asiento. Paula Jennings comenzó su discurso de apertura. Mark Benson destapó su bolígrafo. Ted Mars se inclinó hacia adelante, listo. Y entonces mi teléfono vibró. Mensaje de Raymond Castillo. Listo cuando quieras. Me puse de pie. Todas las cabezas en esa habitación se giraron. Jude, dijo Paula Jennings. ¿Está todo bien? Lo siento, dije, tranquilo como un domingo por la mañana. Tengo que atender una llamada. Raymond, mi abogado. Necesita hablar con alguien en esta habitación. Miré directamente a Mark Benson. Específicamente a ti. Benson parpadeó. Yo. Tú. Brad se levantó a medias. Papá, ¿qué pasa? Siéntate, Brad. El tono de mi voz, algo en ella, algo definitivo. Se sentó. Salí al pasillo y llamé a Raymond. 30 segundos después, volví y le entregué mi teléfono a Mark Benson. Observé su rostro mientras Raymond Castillo hablaba, vi cómo cambiaba el color, vi cómo bajaba el bolígrafo, vi el momento en que un hombre se da cuenta de que la transacción que había construido está en el aire. Benson dijo 3 palabras al teléfono, solo 3, repítelo. Una breve pausa. Luego nada. Me devolvió el teléfono. Miró a Brad. Miró los documentos frente a él. Miré a Ted Marsh, que ahora se inclinaba hacia adelante con una expresión que había pasado de la emoción a la alarma. Señor Logan, dijo Benson con cuidado, y ahora se dirigía a Brad, no a mí. Este cierre no puede proceder. La silla de Ted Marsh se raspó hacia atrás. ¿Perdón? La propiedad no puede transferirse sin el consentimiento unánime de los copropietarios, consentimiento pleno, documentado y verificado. La voz de Benson era controlada, pero su mandíbula estaba tensa. Hay un problema estructural con esta transacción que debería haberse detectado al momento de la publicación. Debería haberse detectado al momento de la publicación, eso es lenguaje de abogado para decir, esto es culpa tuya. Brad se giró hacia mí, lentamente, como cuando uno ya sabe lo que va a ver. Papá. Tomé mi taza de café, di un sorbo y dejé que el silencio hiciera lo que hace cuando tiene algo que decir. ¿Sabes lo que tu madre solía decirme?, pregunté. Decía, Jude, piensa 6 pasos por delante y nunca se lo cuentas a nadie. Lo decía como una queja. Dejé la taza. Resultó ser un cumplido. Chem se cubrió el rostro con las manos. Ted Mars estaba hablando por teléfono con su propio abogado. Mark Benson miraba su carpeta como si lo hubiera traicionado personalmente. Y Brad simplemente me miraba. Mi hijo mayor, de 39 años, con su elegante chaqueta azul marino. ¿Qué hiciste?, susurró. Sonreí, la primera sonrisa real, plena y pausada que había tenido en semanas. Hijo, dije, aún no hemos llegado a la parte del lago Garrison. Él no sabía nada del lago Garrison. Nadie lo sabía. Y ahí, justo ahí es donde todo cambia. Si llevas un tiempo escuchando, comparte tus opiniones en los comentarios. Dale a me gusta y asegúrate de estar suscrito. Hay momentos en la vida de un hombre que no se anuncian. No llegan con fanfarria ni aviso. Simplemente aparecen, silenciosos, inevitables, ya decididos.
Y lo único que tienes que hacer es quedarte quieto el tiempo suficiente para que se desarrollen. Este fue uno de esos momentos. La sala de conferencias de Lackland en Delafield, Wisconsin, pasó de ser un cierre a una escena del crimen en menos de 4 minutos. No una escena del crimen con cinta y placas, sino del otro tipo, de esas en las que todos en la sala se dan cuenta poco a poco de que algo ha salido terriblemente mal, de forma irreversible, y la única pregunta que queda es quién tendrá que responder por ello. Chad Marsh estaba de pie. Su esposa, Connie, tenía la mano en su brazo, como hacen las esposas cuando intentan evitar que sus maridos digan algo que termine en una declaración. Ted era un hombre sereno. Se le veía esforzándose en tiempo real. Quiero entender, dijo Ted con voz pausada y deliberada. ¿Me está diciendo que esta venta no se puede cerrar hoy? Paula Jennings, la oficial de títulos, parecía querer disolverse en su silla. Señor Mars, parece que hay un problema de copropiedad que... Hemos estado bajo contrato durante 3 semanas. La compostura de Chad se estaba desmoronando. Hicimos inspecciones. Pagamos una tasación. Mis hijos ya les están contando a sus amigos sobre la casa del lago. No, Connie. Vinimos en coche desde Naperville. Mark Benson levantó ambas manos. Señor Mars, entiendo su frustración por completo y quiero asegurarle que vamos a llegar al fondo de... El fondo, dijo Chad, volviéndose para mirar a Benson con la mirada inexpresiva de un hombre haciendo cálculos matemáticos cuya respuesta no le gusta. ¿Que usted puso a la venta una propiedad que aparentemente no tenía derecho legal a poner a la venta? La sala quedó en silencio. Benson abrió la boca, la cerró. Casi sentí lástima por el hombre. Casi. Brad no se había movido. Seguía sentado en su silla, con su elegante chaqueta azul marino, mirando fijamente la mesa frente a él como si pudiera ofrecerle una salida. Chem estaba sentado a su lado, con las manos cruzadas, sin mirar a ningún lado. Chem tenía la expresión de quien ha seguido las indicaciones de otro y se ha adentrado en un camino sin asfalto. Me quedé en mi rincón. No me regodeé. No me puse a dar espectáculo. Tomé un sorbo de café y esperé, porque la historia aún no había terminado, ni mucho menos. Raymond Castillo entró a las 9:24 de la mañana. Había conducido desde Milwaukee, traje oscuro, maletín de cuero, con la energía pausada de un hombre que estaba exactamente donde quería estar. Primero me estrechó la mano, luego dejó su maletín sobre la mesa, lo abrió de golpe y colocó 2 documentos uno al lado del otro en el centro de la sala, como un croupier repartiendo cartas. Caballeros, dijo Raymond, incluyendo a todos, los Mars, Benson, Paula Jennings, Brad, Tim, todos ellos. Mi nombre es Raymond Castillo. Soy el abogado del señor Logan. Quiero explicarles a todos en qué situación nos encontramos, porque la claridad nos beneficiará más que la confusión en este momento. Señaló el primer documento. Esta es la escritura de Kepner Lake, propiedad en copropiedad entre Jude Logan, Bradley Logan y Timothy Logan, establecida en 2009. Según la ley de Wisconsin, una propiedad en copropiedad requiere el consentimiento unánime por escrito de todas las partes para la transferencia del título. Dicho consentimiento nunca se obtuvo del señor Jude Logan. Miró a Benson. La publicación del anuncio fue prematura. El contrato no es ejecutable. Este cierre no se realizará hoy. La habitación estaba en completo silencio. Ted Mars, para su crédito, parecía comprender que estaba presenciando algo que no tenía nada que ver con él. Tocó la mano de Connie. Ella asintió. Señor Castillo, dijo Tad, ahora sereno, ¿cuáles son nuestras opciones? Raymond se volvió hacia él con la atención de un hombre que respeta una buena pregunta. ¿Tiene usted una reclamación legítima por incumplimiento de contrato contra el agente inmobiliario y, potencialmente, contra los vendedores, es decir, Bradley y Timothy Logan, por firmar un contrato de compraventa de una propiedad que no tenían autorización para vender? Los costos de inspección, los honorarios de tasación y cualquier gasto relacionado son recuperables. Hizo una pausa. Le sugiero que hable con su propio abogado, lo cual imagino que ya está haciendo. Ted miró su teléfono. No de inmediato.
Raymond cerró su maletín de golpe, y ahí terminó todo. Mark Benson se fue primero. No estrechó la mano. Al salir, solo le dirigió unas palabras a Paula Jennings, con la mandíbula tensa, sobre hacer un seguimiento el martes. La puerta se cerró tras él con el sonido característico de un hombre que sabe que está a punto de tener una conversación muy desagradable con su agente. Los Mars se fueron después. Ted se detuvo en la puerta y se giró. Me miró a mí, no a Brad, ni a Raymond, sino a mí. Siento que te haya pasado esto, dijo. Asentí. Disfruta de la casa del lago que encuentres, Chad. Casi sonrió, casi. Luego se fueron. Paula Jennings recogió sus documentos con la tranquila eficiencia de una mujer que había visto fracasar transacciones antes y sabía que demorarse no servía de nada. Salió en menos de 3 minutos, y entonces solo quedamos nosotros, yo, Raymond, Brad y Jem. Raymond me miró. Le hice un pequeño gesto con la cabeza. Se disculpó y fue al pasillo, cerrando la puerta tras él con el suave clic de un hombre que sabe cuando hay que dejar una habitación a solas. Brad habló primero. Así que eso es todo. Su voz era diferente ahora. La confianza se había esfumado por completo. Lo que había debajo era algo crudo, juvenil, casi familiar. Simplemente, dejaste que llegara hasta aquí. Dejaste que lo pusiéramos en venta, que recibiéramos una oferta, que nos sentáramos en esta mesa. Sí. Papá. Sí, Brad. Lo hice. Se apartó de la mesa, se levantó, caminó hacia la ventana y se quedó allí de espaldas a mí, con las manos en los bolsillos, mirando hacia el estacionamiento. Podrías haberlo detenido en cualquier momento, dijo. Podría haberlo hecho. Podrías haberme llamado después de esa primera conversación y haberme dicho, Brad, no puedes vender esa propiedad sin mí. Podrías haber dicho eso. Podría haberlo hecho, repetí. Se dio la vuelta, y quiero tener cuidado con cómo describo lo que vi en el rostro de mi hijo, porque no era solo enojo, no era solo vergüenza. Era algo más complejo que ambas cosas. Era un hombre que se había mirado en un espejo y había visto algo para lo que no estaba preparado. ¿Por qué no lo hiciste?, preguntó. Me incliné hacia adelante en mi silla. Porque necesitabas verlo, dije. No oírlo. Verlo. Hasta el final. Lo miré fijamente a los ojos. Contrataste a un agente inmobiliario antes de pedirle permiso a tu padre. Firmaste un contrato de venta de una propiedad que tenía mi nombre en la escritura. Me llamaste para decirme que tenía una fecha límite para irme de la tierra que construí con mis propias manos. Hice una pausa. ¿Qué creías exactamente que iba a pasar, Brad? No tuvo respuesta. Siéntate, dije, no con frialdad, sino con firmeza. Se sentó. Me paré a la cabecera de la mesa, en el lugar donde Paula Jennings había estado organizando documentos hacía 20 minutos, y miré a mis hijos, los miré de verdad. Brad con su chaqueta azul marino, Jem con las manos cruzadas como un hombre en una iglesia en la que ya no creía. Me tomé mi tiempo. Voy a decir algunas cosas, dije en voz baja. Necesito que los dos escuchen. ¿Pueden hacerlo? Tim asintió de inmediato. Brad miró fijamente la mesa, luego asintió una vez, lentamente. Bien. Saqué la silla de la cabecera y me senté, no porque estuviera cansado, sino porque quería estar a su altura, padre con hijos, no demandante con demandados. No me voy a ir a ninguna parte, dije. Estaré en el lago Kettner cada inicio de temporada de caza de ciervos hasta que mi cuerpo decida lo contrario. Son bienvenidos allí, los dos. Eso no ha cambiado. Tim exhaló. Tenía los ojos humedecidos en las comisuras. Tim siempre sentía las cosas primero y pensaba en ellas después. Esa nunca fue su peor cualidad. Brad, crucé las manos sobre la mesa. Los Mars te van a demandar. No a mí. Ni a Tim. Aunque el nombre de Tim podría verse involucrado dependiendo de cómo lo estructure su abogado. Pero principalmente a ti, porque firmaste el contrato de venta. Le diste la mano a Mark Benson.
Firmaste un contrato de compraventa de una propiedad que no tenías autoridad unilateral para vender. Hice una pausa. Raymond calcula que su reclamación, incluyendo los costos de inspección, tasación, viaje, honorarios legales y daños morales, asciende a entre 18.000 y 24.000 dólares. Brad apretó la mandíbula. No es una cifra catastrófica, dije, pero tampoco es poca cosa. Y Brad, esperé a que me mirara, Kelsey se va a enterar. Algo cruzó su rostro rápidamente, como una sombra. Ella ya cree que esto está hecho, dije. ¿Se lo dijiste, no? 382.000 dólares. Ya se ha gastado parte de eso mentalmente. No dijo nada, lo cual fue su propia respuesta. Esa conversación es tuya, dije. No me entrometeré en tu matrimonio, pero quiero que entiendas que cada consecuencia que tienes delante ahora mismo, absolutamente todas, lleva tu nombre. No el mío, ni el de Jem, sino el tuyo, porque fuiste el primero en actuar. Actuaste rápido y lo hiciste sin consultar a la única persona cuyo nombre figuraba en esa escritura. Brad hizo un esfuerzo por hablar. Papá. No he terminado. Cerró la boca. Me volví hacia Jem. Tim, mi hijo menor, me miró con esos ojos humedecidos que habían estado a punto de desbordarse desde que Raymond puso los documentos sobre la mesa. Sé que tú no empezaste esto. Sé que Brad te presentó un plan a medio formar, y lo seguiste porque es lo que haces, porque la disconformidad te incomoda, y Brad hace que la disconformidad se sienta como un ataque personal. Jem exhaló, tembloroso. Pero hijo, tienes 36 años. No tienes 9. No estás parado en la entrada de mi casa esperando a ver hacia dónde corre tu hermano mayor antes de seguirlo. Me incliné ligeramente hacia adelante. Sabías que esto no estaba bien. Lo oí en tu voz en esa primera llamada, y aún así lo hiciste. Eso importa. Lo sé, dijo Tim en voz baja. Papá, lo sé. Bien. Me recosté. Entonces lo que estoy a punto de contarte no te sorprenderá. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y coloqué un documento doblado sobre la mesa entre nosotros. No lo desdoblé, simplemente lo dejé allí. Ambos lo miraron. Pasé la mañana de ayer con Raymond, dije. Hicimos algunos cambios. Brad levantó la vista lentamente. ¿Qué clase de cambios? El tipo de cambios que hace un hombre cuando se da cuenta de que necesita ser más cuidadoso con su legado. Mantuve la voz firme y pausada. La propiedad del lago Kettner, la cabaña que pusiste a la venta, la cabaña de la que le diste las llaves a un desconocido sin mi conocimiento, he reestructurado la escritura. Ahora está únicamente a mi nombre. Los nombres de ambos han sido eliminados. Un silencio sepulcral. Papá, comenzó Tim. Ya está hecho, Tim. Ya está registrado en el juzgado del condado desde ayer por la tarde. Miré a Brad. Tenías tantas ganas de venderla. Ahora no puedes, porque ya no es tuya para vender. En realidad nunca lo fue, pero ahora los documentos lo confirman. La mano de Brad, apoyada sobre la mesa, se cerró lentamente en un puño, sin agresividad, como la mano de un hombre que absorbe algo que le causa dolor físico. Y el Garrison Lake Lodge, continué, el fideicomiso familiar Ronald Logan, he actualizado las designaciones de beneficiarios sucesores. Finalmente desdoblé el documento, lo deslicé al centro de la mesa donde ambos pudieran verlo sin tener que estirarse. La hija de Walter Pruitt dirige una organización sin fines de lucro de conservación de tierras en Madison. Una organización hermosa. Preservan propiedades ribereñas productivas en todo Wisconsin, las mantienen salvajes y accesibles al público. Alicé el documento con una mano. Cuando yo ya no esté, Garrison Lake pasará a ser de ellos. El aire se fue de la habitación, no de forma dramática, no de golpe, solo lentamente, como un neumático que pierde presión, como dos hombres que se dan cuenta simultáneamente de que aquello que han estado dando vueltas durante años, aquello que los hizo contratar agentes inmobiliarios, firmar contratos de venta y llamar a su padre con plazos, nunca iba a tener sus nombres. Jamás.
Brad se apartó de la mesa, se levantó y volvió a la ventana, la misma de antes, con la misma vista del estacionamiento, pero todo afuera había cambiado. Una organización sin fines de lucro, dijo. Impasible. Una organización sin fines de lucro, confirmé. Papá. Se dio la vuelta. Y aquí es donde quiero ser precisa sobre lo que vi, porque no era rabia, no era la frustración arrogante de un hombre al que habían pillado tramando algo. Era algo más crudo, algo que no había visto en el rostro de Brad desde que era adolescente y rompió algo que no podía arreglar. No pensé que llegaría tan lejos. Lo sé, dije. Pensé que estábamos ayudando. Los impuestos, el mantenimiento. Estás ahí arriba solo. Brad. Mi voz era suave, pero no se movió. Contrataste a un agente inmobiliario antes de preguntarle a tu padre. Digas lo que digas sobre tus intenciones, esa es la verdad de lo que pasó. Un hombre que intenta ayudar pregunta primero. Tim lloraba en silencio, no a gritos. Jem nunca hacía nada en voz alta, solo dos lentas lágrimas que le corrían por la cara y que ni se molestaba en limpiar. ¿Queda algo?, preguntó Brad, y lo decía como lo dice un hijo, no como lo dice un heredero. Por un instante, no tenía 39 años y vestía una chaqueta azul marino. Tenía 9 años, con un clavo torcido y serrín en los zapatos, mirándome desde el suelo de una cabaña sin terminar. Dios mío, qué efecto tiene el tiempo en las personas, qué efecto tiene la codicia, qué efecto tiene el miedo a ser excluido en hombres que alguna vez fueron solo niños que le pasaban clavos a su padre. Miré a mi hijo mayor durante un largo rato. Me reí, no una risa fuerte, ni cruel, ni la risa de un hombre que se regodea sobre un enemigo derrotado. Solo esa risa silenciosa y particular que nace de lo más profundo y sale lentamente, de la clase que Rená solía decir que significaba que yo sabía algo que nadie más en la habitación sabía todavía. Brad la reconoció de inmediato. Sus ojos cambiaron. Bien. Debería estar prestando atención. Dejé que la risa se calmara, que la habitación se quedara en silencio a su alrededor. Luego me incliné hacia adelante y junté las manos sobre la mesa por última vez. Brad. Mi voz era firme, sin prisa. Garrison Lake Lodge fue tasado el mes pasado. ¿Sabes cuánto dio el tasador de Raymond? No dijo nada, esperando. 1,1 millones de dólares. La cifra cayó como una piedra en agua tranquila. Observé las ondas que se extendían por los rostros de ambos, Brad en la ventana, Tim en la mesa. Esa cabaña, dije lentamente, dejando que cada palabra tuviera espacio para respirar, esa propiedad cuya existencia desconocías, la que está a 69 kilómetros al noreste de Cedarville, en una colina orientada al oeste, con un porche que la rodea, una chimenea de piedra y una puesta de sol que te hará volver a creer en algo. Hice una pausa. Esa iba a ser tu herencia. La de ambos. Dividida a partes iguales. Como tu madre lo hubiera querido. Silencio, ese silencio que tiene peso físico. Estabas a punto de vender Catner Lake por $382,000. Dejé esa cifra junto a la otra para que sintieran la distancia entre ellas. Dividido en dos, $191,000 cada uno. Miré a Brad directamente. Desperdiciaste 1,1 millones de dólares para conseguir 191,000. Chem emitió un sonido, no palabras, solo un sonido, el tipo de sonido que sale de un hombre cuando algo lo golpea en un lugar que no estaba protegiendo. Brad no emitió ningún sonido. Simplemente se quedó parado en esa ventana y yo observé a mi hijo mayor hacer los cálculos que debería haber hecho antes de siquiera levantar el teléfono y llamar a un agente inmobiliario. No estaba escondiendo Garrison Lake para castigarte, dije en voz baja. Lo compré porque necesitaba algo que fuera mío. Algo que todavía se sintiera como tu madre. Algo a lo que nadie pudiera ponerle precio. Hice una pausa. Pero siempre quise que te llegara, cuando yo ya no estuviera, cuando llegara el momento. Eso fue todo lo que hiciste, te impacientaste y apresuraste los plazos. Y al hacerlo, cambiaste el destino por completo. Me abotoné la chaqueta. $1,100,000.
Lo dije una última vez, no para hurgar en la herida, sino para asegurarme de que fuera real para ellos, completamente real, como las consecuencias deben ser reales para que tengan algún significado. Esa iba a ser tu herencia. Espero que haya valido la pena. Tomé mi taza de café por última vez. Ya estaba fría. Me la bebí de todos modos. Luego guardé el documento en el bolsillo de mi chaqueta. Siguen siendo mis hijos, dije. Los dos. Eso no tiene escritura. No va a un fideicomiso. Nadie puede ponerlo a la venta, venderlo ni presentarse en la firma y llevárselo. Me abotoné la chaqueta. Pero hay que ganárselo de nuevo. Brad, llama a un abogado hoy, no mañana. Miré a Jem. Y Jem, vete a casa y reflexiona sobre lo que sabes de ti mismo después de hoy. No huyas de ello. Reflexiona. Caminé hacia la puerta. Papá, la voz de Jem se quebró. Me detuve, me giré. Lo sentimos, dijo. Y se refería a los dos. Pude ver cómo los hombros de Brad se encogían ligeramente junto a la ventana, su forma de estar de acuerdo, su forma de disculparse. Asentí una vez. Lo sé, dije en voz baja. Lo sé. Raymond esperaba en el pasillo, apoyado contra la pared con las manos en los bolsillos, como un hombre que no tenía nada más importante que hacer. ¿Cómo te fue?, preguntó. Como tenía que ser, respondí. Salimos juntos a la mañana de diciembre, con el frío típico de Wisconsin. Me senté en mi camioneta un momento antes de arrancar el motor. Conduje hacia el noreste, pasando Oconomowoc, pasando la carretera comarcal donde los pinos engullen la luz de la tarde. A 43 millas de Cedarville, giré por el camino de grava que el mundo desconocía y me detuve frente al Garrison Lake Lodge mientras el último rayo de sol de diciembre se volvía plano y dorado sobre el agua. Me senté en el porche orientado al oeste, solo yo, solo el lago, solo esa clase de tranquilidad que no cuesta nada y lo significa todo. Rená, pensé, tú habrías tenido algo que decir sobre todo esto. Habrías negado con la cabeza al ver a Brad, habrías sentido cada gota de las lágrimas de Jem, probablemente me habrías dicho que era demasiado calculadora para mi propio bien. Luego me habrías dado un sándwich. Serví un trago y levanté el vaso hacia el agua. Este es tuyo, dije en voz alta. Todo. Siempre lo fue. El lago se mantuvo firme, como siempre, quieto, sin prisa, sereno, como el hombre que lo compró. La cabaña del lago Kettner sigue en pie en la ruta 9, a 14 millas al noroeste de Cedarville. Ahora tiene mi nombre en la escritura, solo mío, como siempre debió haber sido. Brad llamó a Raymond 3 días después sobre la situación de Mars. El acuerdo fue de 21,000 pesos. Él lo pagó. Kelsey no se lo tomó bien. Están trabajando en ello, lo cual es más de lo que esperaba y exactamente lo que se merece. Tim me llamó el domingo siguiente, solo para hablar, sin agenda, sin segundas intenciones, solo su voz y la mía y 40 minutos del tipo de conversación que solíamos tener antes de que el dinero se interpusiera. Eso fue un comienzo. Mark Benson recibió una queja formal presentada contra su licencia de bienes raíces por el Departamento de Seguridad y Servicios Profesionales de Wisconsin. Yo no la presenté. Los Mars lo hicieron. Algunas consecuencias no necesitan tu ayuda para llegar. El Garrison Lake Lodge permanece exactamente donde siempre ha estado, en una colina, mirando al oeste, dentro de un fideicomiso intocable. Cuando yo ya no esté, pasará a manos de quienes lo apreciarán. Walter Pruitt vino un fin de semana en diciembre. Nos sentamos en el porche y vimos cómo se formaba el hielo en los bordes del lago Garrison, y durante largos ratos no dijimos casi nada. Eso es lo que tienen los verdaderos amigos, los lugares auténticos y una vida construida con propósito y protegida con fiereza, no necesitan muchas palabras. Solo necesitan perdurar, y este lo hará. Si disfrutaste esta historia, dale a me gusta, suscríbete y deja un comentario abajo. Cuéntame desde dónde me ves. Nos vemos en la próxima.